Brian, buenas tardes. Le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿me escucha? Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo está? Bien, gracias. Mira, es que estoy desde mi Mac y no he podido con el fondo pues que requerimos para la ponencia. Desde el celular sí me deja activar el fondo, pero pues es más incómodo para la presentación y lo demás, pero desde el Mac no he podido. Claro. Cecilia, en la esquina superior derecha, donde está la parte de la cámara, eh, hay como una opción desplegable. Es cuestión de darle clic en ese desplegable y aparece como los fondos. Luego, en la última opción que dice más efectos y configuraciones de video. No sé si tenga la misma opción que yo. Eh, Sí, claro, me aparecen aquí la configuración de fondo, pero al llegar al final me dice, no me muestra, solo me muestra la vista previa, que obviamente es mi fondo real, y Y no, debajo, no, y debajo de esa opción de vista previa le permite aplicar. eh, ¿No le dice vista previa aplicar? aplicar y activar al video. Sí, así, ahí ya aparentemente le queda No, pero no me aparece, cargada. no me aparece el fondo, no me da como la opción de añadirlo. Ok, No sé si hay algún problema o me conecto mejor desde el celular de donde sí puedo. eh, desde donde sí puedo utilizar el fondo. pues yo, bueno, Me pasa igual, tampoco me deja cambiar el Ah, fondo. pero ¿será porque es mago? No sé. creo que sí. Bueno, igual tenemos algún tiempito, ¿cierto? Como para seguir. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe, ¿qué Buenas tal? Buenas noches. noches, Carlos. Buenas noches. Estamos Buenas esperando noches. 5 minutos y ya iniciamos. ¿Listo? Sé que Brian es el que inicia. Lo veo listo. Si quieres, puedes ir compartiendo tu pantalla y ya iniciamos, ¿vale? Ok, estoy con Brian y Julie, perdón, con John y Julie, que son mis compañeros. Ok, listo de una. Listo, profe, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta sala. Esta es la sala número 6 del Congreso Internacional de Educación, organizado por nuestra Facultad de Educación. Es un honor contar con su presencia y con la participación de nuestros estudiantes, quienes compartirán sus ponencias fruto de sus procesos académicos y de investigación.
Soy Carlos David Díaz y junto a Catalina Loaiza estaremos acompañándoles como moderadores de esta sala. Antes de iniciar con las ponencias, les recordaré algunas normas importantes que deben tener en cuenta pues, los estudiantes ponentes durante sus intervenciones. Entonces, en el caso de los ponentes, verificar contar con acceso a un dispositivo con buena conexión a internet, cámara y micrófono funcionales. Utilice su nombre completo en la plataforma para facilitar la interacción y active la cámara si le es posible. Recuerde que cada ponencia tiene una duración de 10 minutos. Y en el caso de los asistentes, durante las ponencias asegúrese de mantener el micrófono apagado para evitar cualquier interrupción en el desarrollo del Congreso. Participe con respeto y apertura realizando su consigna en el chat. Finalmente, para información adicional, revise el chat. Ahí se compartirán enlaces, recursos y podrá interactuar con los moderadores del Congreso. Sean bienvenidos. En el chat ya les deposité a ustedes el primer link, que es el link de asistencia, para que por favor lo puedan ir completando. A continuación, bueno, vamos a iniciar con la ponencia titulada Estudio del rol y agenciamiento del docente y su incidencia en el ambiente de aprendizaje y el desempeño académico en inglés, a cargo del grupo de Brian Córdoba Suárez. Les recordamos que cuentan con 10 minutos para su exposición. Iniciemos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Básicamente nuestro proyecto se desarrolla en el contexto de la educación pública colombiana, donde persiste una brecha entre las metas del programa Colombia Bilingüe y los resultados reales del aprendizaje del inglés, ¿sí? Entonces, según esto, en el ICFES del 2023, solo un 10% de los estudiantes de grado 11 alcanzan el nivel B1 esperado, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los ambientes de aprendizaje y las estrategias pedagógicas en esta área, ¿sí? El problema que abordamos es precisamente cómo el rol y el agenciamiento del docente inciden en el desempeño académico en inglés dentro de instituciones educativas públicas, ¿sí? Nuestra comunidad de referencia está conformada por docentes y estudiantes del área de inglés de distintas instituciones educativas públicas de nuestro país, que es Colombia. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Julie Gamboa. Nuestro estudio se fundamenta en 5 conceptos centrales: agenciamiento docente, agenciamiento estudiantil, participación estudiantil, ambientes de aprendizaje bilingüe y desempeño académico. El marco conceptual integra teorías como la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, que resalta la autonomía, competencia y relación como pilares de la motivación. El agenciamiento docente, que se define como la capacidad del maestro para actuar con autonomía, reflexión y propósito dentro de su contexto. Y la visión de Cummings sobre los ambientes bilingües que promueven la integración del aprendizaje lingüístico y cognitivo. Bien. Nuestra investigación adopta un enfoque mixto combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Digamos que esto es para comprender integralmente las prácticas docentes en el área de inglés. Estos instrumentos, los aplicados, fueron entrevistas semiestructuradas que fueron dirigidas a docentes para identificar estrategias de enseñanza a niveles de agenciamiento. Tenemos también encuestas estructuradas a estudiantes que indagan, pues básicamente para indagar su motivación, participación y percepciones sobre el aprendizaje del inglés. Y por último, y no menos importante, tenemos grupos focales, o se aplicarán grupos focales que permitieron mejor profundizar la voz de los estudiantes. Como mis compañeros lo mencionaron, los participantes fueron docentes de inglés y estudiantes de grados 10º y 11º y programas técnicos pertenecientes a instituciones públicas ubicadas en Barranca Bermeja, Bucaramanga y en el departamento del Meta. Digamos que el análisis de datos combinó estrategias estadísticas descriptivas y correlacionales para los resultados cualitativos y un análisis temático inductivo para datos cualitativos, a la inversa, cuantitativos y cualitativos. Este diseño se basó en la metodología de investigación-acción, siguiendo los principios de Kemis y McTaggart, que promueven la reflexión y la transformación de la práctica pedagógica.
En cuanto al análisis, el análisis de los instrumentos permitió identificar 5 hallazgos principales, que fueron, primero, metodologías activas y participativas. Las estrategias como juegos, proyectos y dinámicas grupales incrementaron la motivación y redujeron el miedo a hablar en inglés. Otro fue la creatividad docente frente a limitaciones institucionales. Muchos profesores elaboran sus propios materiales e integran las TIC, evidenciando un alto nivel de agenciamiento. La motivación estudiantil diversa, se identificaron motivaciones instrumentales, superficiales, intrínsecas, el desempeño académico desigual. Los avances se observan especialmente en vocabulario y expresión oral, pero persisten debilidades en comprensión auditiva, limitaciones estructurales como la conectividad deficiente y la falta de trabajo colegiado entre docentes. Esto reduce el impacto de las estrategias innovadoras. En el enfoque inductivo y temático, los datos se codificaron en 3 temas globales: motivación, agenciamiento docente y recursos institucionales. Cada tema se desglosó en subtemas y se acompañó de evidencias textuales como citas de entrevistas y respuestas de estudiantes. Una vez hecho esta discusión y análisis de resultados, logramos extraer o concluir lo siguiente. Entonces, digamos que a manera general confirmamos que el agenciamiento del docente es un factor determinante para la creación de ambientes de aprendizaje más participativos, colaborativos y significativos en la enseñanza del inglés. En cuanto a la relación con nuestros objetivos específicos, concluimos que la estrategia de agenciamiento docente más efectiva o las estrategias más efectivas son aquellas basadas en la participación y el aprendizaje significativo. También podemos resaltar que los estudiantes perciben una mejora en su motivación cuando el inglés se vincula con sus metas más personales y experiencias auténticas. Y también podemos resaltar que la gestión pedagógica del docente tiene una incidencia directa en el desempeño académico y en la transformación del ambiente de aprendizaje. Digamos que en cuanto a la proyección del estudio, consideramos necesario fortalecer la formación del docente continua, promover redes de colaboración y mejorar la infraestructura tecnológica de las instituciones públicas. En esta última parte podemos apreciar las referencias que utilizamos, en la cual basamos toda nuestra investigación, y de esta manera pues damos fin a esta parte de la sustentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por su intervención. A continuación, van a presentar la ponencia titulada Diseño de un sílabus de inglés para tercer grado en una institución pública de Yopal Casanare, una perspectiva local y regional para la educación contextualizada y de calidad, a cargo de Johnny Bells Valencia Rodríguez y su grupo. Les recordamos que cuentan con 10 minutos para su exposición. Buenas noches. Permítanme, les comparto pantalla. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, Johnny. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Johnny Bells Valencia Rodríguez, estudiante posgrado de la MAVA, Santo Tomás de Bogotá. Ok, la investigación en la que hemos estado trabajando y que he trabajado particularmente es el diseño de un sílabus de inglés para tercer grado en una institución pública de Yopal Casanare, una perspectiva local, regional, para una educación contextualizada y de calidad. Esto debido a que atiende a una interrogante principalmente que ha aquejado la educación y sobre todo la enseñanza del inglés en contextos semiurbanos, y en la cuales hemos pensado que en muchas comunidades rurales y semiurbanas el aprendizaje del inglés todavía parece desconectado de la cultura, además de los recursos y las necesidades reales de los estudiantes.
¿Qué pasaría si pudiésemos diseñar una propuesta de sílabus que conserve una identidad local y al mismo tiempo que abra puertas al mundo? Ok, esta propuesta surge principalmente por la problemática identificada en muchas comunidades rurales y semiurbanas, donde evidentemente la enseñanza del inglés presenta dificultades principalmente relacionadas con la falta de orientación curricular ajustada a unas condiciones socioculturales específicas de este entorno. Se ha señalado que el currículo y el sílabo, en ese sentido, pues se entienden como unas herramientas flexibles que, si están adaptadas a una realidad local, evidentemente pueden facilitar la enseñanza más motivadora y significativa del inglés, principalmente en básica primaria. El objetivo central de este diseño del sílabus, pues pretende que sea breve y contextualizado y que permita una mayor pertinencia, más motivación y una continuidad en la enseñanza del idioma, atendiendo principalmente pues a unos recursos y particularidades pues del contexto local en el que me encuentro. Perdónenme que no está pasando la diapositiva. Ya. Ok, en la problemática se ha evidenciado que en muchas instituciones las políticas nacionales de bilingüismo pues, no se reflejan en la práctica cotidiana debido a la falta de una orientación curricular adecuada a esta realidad que tenemos en el entorno semiurbano. Esto limita la motivación del estudiantado y el desarrollo de competencias comunicativas, principalmente en el área de inglés. Además de ello, la literatura nos indica que el estudio se basa en la idea de una contextualización del currículo que favorezca a las prácticas pedagógicas pertinentes y eficientes, especialmente en el contexto rural y semiurbano. Por ello, la necesidad de un sílabus diseñado desde el reconocimiento de las condiciones socioculturales locales se presenta como una estrategia efectiva para, pues, tratar de cerrar esta brecha y promover un aprendizaje relevante y sostenible para los estudiantes. Ok, en el marco conceptual, desde la perspectiva teórica, este estudio se fundamenta en que el currículo se entiende como una visión general de los objetivos educativos y contenidos amplios, mientras que el sílabo, pues, se entiende como la planificación detallada y operativa que organiza estos contenidos y actividades específicas del curso concreto. Además de ello, se sostiene que pues, la participación activa del docente en este diseño curricular, sobre todo pues, de la ponencia, digamos, enfocada hacia la innovación pedagógica, se ajustaría mejor a las necesidades del alumnado, lo cual también refuerza la importancia de contextualizar un currículo para unas prácticas evidentemente más pertinentes. En definitiva, la contextualización del currículo favorecería las prácticas pedagógicas que son más relevantes y eficientes, vinculándolas a unas políticas pues, que tengan una percepción docente y un enfoque a la educación que sea intercultural y sobre todo decolonial, que no se base tanto en esta estructura del norte global que ha abordado siempre la enseñanza del inglés desde una literatura descontextualizada. No, tengo que pasar la diapositiva. Ok. La metodología. El enfoque metodológico, pues evidentemente es un enfoque cualitativo y exploratorio con un diseño de estudio de caso en una escuela de Yopal Casanare. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la entrevista, una entrevista semiestructurada a docentes, los cuales pues evidentemente permitieron analizar a profundidad esas particularidades que encontraron los docentes en estos contextos socioculturales y que además indican la enseñanza del inglés está en un contexto específico
en donde no se abordan de manera eficiente los contenidos. También la observación de clase en el contexto. Estas técnicas pues también derivaron a unas categorías emergentes, como fueron unas relacionadas con la pedagogía, la práctica y desafíos, los cuales informaron y construyeron este sílabus. Todo este proceso se estructuró desde una articulación de la realidad local y los principios teóricos del bilingüismo del siglo XXI. Según García, pues este es un fenómeno complejo, dinámico y situado específicamente en dicha población. Ok, en los resultados, como consecuencia de estas limitaciones en el contexto de Yopal Casanare a la hora de la enseñanza del inglés, se evidencia que está descontextualizado. Las clases tienden a adoptar un enfoque tradicional de memorización que viene tradicionalmente del norte global, que allá se centra, y que pues se particulariza en el aprendizaje de un vocabulario, de la repetición y mecanización de frases, y que no se relaciona directamente con este entorno, que no permite una asociación, una apropiación de contenidos educativos más profundos, más completos y más concretos. Otro hallazgo revelaría que la contextualización del currículo contribuiría significativamente a reducir la brecha entre políticas nacionales de bilingüismo y su práctica en las comunidades. Esto, evidentemente, pues favorecería una mayor continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, la creación de este sílabus busca que sea flexible, breve y ajustado a los recursos locales que se correlacionarían mejor y de manera positiva, creando una mayor motivación, una participación del alumnado de manera más eficiente. Además, fortalecería también las prácticas pedagógicas de mayor calidad. Estas características, pues, permitirían vincular estos contenidos con las experiencias locales vitales, promoviendo también, pues, la autonomía de los estudiantes, mayor seguridad en el uso del inglés, una sensibilización a la hora de abordar las particularidades del territorio con respecto a, pues, la aplicación de estos contenidos curriculares. Perdón. Y pues nada, eso en grandes rasgos es la ponencia de la investigación en la que estoy trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Gracias por tu intervención. A continuación, presentaremos la ponencia titulada Las pedagogías feministas, una mirada emancipadora para la escuela, a cargo de Gloria María Bermúdez Barrera. Les recordamos que cuentan con 10 minutos para su exposición. Gloria, ¿estás conectada? Veo. Entonces, sigamos con la de Sonia Constanza. A continuación, ella nos presentará la ponencia titulada Promoción de las alianzas entre las escuelas, las familias y comunidades desde la comprensión y superación de las barreras relacionales. Le recordamos que cuenta con 10 minutos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Sonia, ¿nos escuchas bien? Sí los escucho, permítanme, voy a compartir una presentación. De acuerdo, no hay problema.
¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí, señora. Ok, permítanme. Bueno, ¿ya ven la presentación? ¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Hola. Sí, está perfecto, Sonia. Ah, Gracias. ok, listo. Es que me había equivocado de presentación. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, mi nombre es Sonia Barbosa, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Secretaría de Educación. El nombre de esta ponencia es promoción de las alianzas entre las escuelas, las familias y las comunidades desde la comprensión y la superación de las barreras relacionales. Hace parte de la investigación doctoral que lleva por nombre Orientaciones Educativas para Promoción de las Alianzas desde los proyectos educativos institucionales. En algunos, pues la pretensión es que se pueda implementar en muchos colegios, pero en los colegios participantes son 3 colegios en Bogotá. El eje en el que se inscribió la ponencia es Educación, Territorio y Diversidad, Perspectivas Estratégicas para la Transformación Socioeducativa. Lo primero que hicimos en este estudio investigativo fue una revisión sistemática muy rigurosa y muy juiciosa de 27 artículos científicos internacionales y incluye como 2 o 3 colombianos. Hay estudios de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Se hizo una revisión teórica de alrededor de 30 artículos en una ventana de observación de 10 años para los estudios científicos y de 20 años para los artículos teóricos. Algunas hasta el momento, 4 o 5 tesis doctorales y 4 o 5 textos especializados en el mismo tema. Entonces, básicamente esta revisión arroja hallazgos en términos de convergencias, vacíos, tensiones y retos. Arroja convergencias en la política pública nacional, internacional y local, en los marcos teóricos, en las metodologías de los estudios, en los paradigmas epistemológicos, en las perspectivas de las alianzas y en los contextos de estos estudios. Arroja tensiones entre la política pública y la manera como se implementa en la vida cotidiana escolar, en los marcos teóricos y en las perspectivas de las alianzas. Básicamente se identificaron 4 perspectivas: la de participación, la de relación, la de asociación y la de alianza. Y arroja vacíos en términos de ausencia de modelos, programas, proyectos, prácticas efectivas para lograr que estas alianzas sean exitosas, vacíos en relación con los indicadores de medición y efectividad de estas alianzas, falencias en la gestión escolar para que estas alianzas sean exitosas, vacíos en los marcos teóricos desde el área específica de educación y ausencia de las voces de todos los actores educativos implicados en estas alianzas. Los retos que arroja esta revisión están alrededor de proponer los modelos, programas, proyectos y prácticas en el diseño de indicadores de medición, en el fortalecimiento de la gestión escolar, en el robustecimiento de los marcos teóricos y en la inclusión de todas las voces. Digamos que ya hay 2 grandes conclusiones, y es que, digamos, ya deja unos semillas para futuras investigaciones alrededor de robustecer los marcos teóricos alternativos,
seguir valorando, reevaluando la practicidad de los marcos tradicionales y hacer aportes para construcciones propias en el área del conocimiento educativo, porque lo que históricamente hemos visto es la aplicación o la traslación de modelos teóricos desde la sociología o de otras áreas. Y en relación con el aporte al conocimiento y específicamente pues para este estudio doctoral, el aporte para que las prácticas institucionales puedan fortalecer las alianzas. El problema que hemos planteado hasta el momento está en relación con la ausencia de orientaciones educativas para promover modelos, programas, proyectos, prácticas para la promoción de las alianzas en las instituciones y que esto esté desde los proyectos educativos institucionales, y esta ausencia pues hace una afectación en las alianzas como experiencias exitosas y más bien lo que ha hecho es fortalecer las barreras desde las familias, desde las instituciones. Y que esto no ha beneficiado pues a todos los actores educativos. Desde la atención hay una identificada y es que la que está presente entre los marcos tradicionales y los marcos alternativos, pues básicamente ahí se desprenden las barreras relacionales que vamos a revisar a continuación. Y un poco en relación con el contexto del problema, pues hay 4 aspectos básicos que ha identificado el estudio, que es la política pública. Todos los estudios pues enmarcan una política pública internacional, la nacional y la local. Otros autores hablan del desconocimiento de los contextos socioculturales y de los territorios cuando se implementan estas alianzas de manera unilateral desde las escuelas. El tercer aspecto es el de los sistemas educativos. Y un cuarto aspecto que tiene que ver con las familias, con que son vulnerables y las maneras como se han venido reconfigurando y un poco pues la dificultad de la escuela para aceptar y asumir la reconfiguración de las familias. Bueno, vamos aquí a hablar de las barreras. Los estudios pues arrojan algunas experiencias exitosas, pero digamos que no es como el centro en este momento. Entonces, en relación con las barreras del sistema educativo de las alianzas, por ejemplo, una autora de Chile habla de Raceto, de que las relaciones a veces se limitan a la participación y que estas estrategias de participación pues son limitadas y tradicionales. Hernández, que es un autor español, habla de cómo influyen las variables sociodemográficas en la afectación de la participación y que a veces el sistema educativo pues no entiende esas limitaciones. El histórico discurso del déficit educativo y cultural que impregna las relaciones entre la escuela, posicionándose como una institución de poder y de representación no de toda la sociedad en su diversidad, en su multisituación económica, de múltiples factores, sino como se originaron los modelos tradicionales, de alguna manera orientados a un segmento de la sociedad con unas características específicas de ser sociedad blanca, mayoritaria, de clase media. Entonces, por ejemplo, esa es la posición de unos autores, González y Guitar, en Chile. La dificultad que presentan las escuelas para consumir la reconfiguración de los sujetos y de los sistemas familia y escuela. Otra autora, Simeon, habla en un estudio de la ausencia de capacidad técnica y estratégica de los profesores y de las instituciones para diseñar e implementar proyectos de asociación. Otros autores mexicanos, Valdés y Chances, hablan de las actitudes y de las creencias de los profesores que hacen una afectación en los modos como participan los padres de familia, las madres, los cuidadores. Guins, una autora chilena, habla de los estilos comunicativos críticos y desvalorizadores de los profesores en relación con la participación y las actitudes de los padres de familia, la poca apertura de la escuela en general y la resistencia a proponer asociación. Saraiva y Warner, autoras brasileras. Muchos autores mexicanos, españoles,
latinoamericanos hablan de la deficiencia en la formación de los profesores relacionados con la comunicación para que siga siendo de manera tradicional, la limitación en el uso de tecnologías de la información y de comunicaciones emergentes, y que la participación de los padres solo se base en la concepción de las tutorías individuales o dinamizaciones de grupo y estrategias de participación limitadas, como ya había mencionado. En relación con las barreras de las familias, pues un poco las familias desconocen su derecho y su capacidad de participación en entes de representación como los consejos escolares, desconocen las funciones de estos consejos escolares. Otra barrera hace referencia a limitar la participación simplemente a la asistencia, ir por ir, cumplir por cumplir, sin un poco ir más allá. Otra autora habla de una visión individualista de los padres de familia en relación con acudir a las escuelas solo en indagación del éxito o fracaso escolar de sus hijos, pero no en realidad con algo relacionado con la equidad educativa o con un enfoque de comunidad, de colectividad. Otros autores hablan de la presencia mayoritaria de madres, de mujeres, de cuidadoras, y por el contrario, la ausencia de padres hombres. Em, Otro autor habla de que los padres creen que su participación es esencial, pero la mayoría de ellos dicen que no saben cómo hacerlo, que quienes saben cómo hacerlo, cómo lograr ese trabajo conjunto, pues son las escuelas. En relación con los objetivos de este estudio, pues son cuatro, uno general, que básicamente vamos a analizar las condiciones presentes en las alianzas entre las escuelas, las familias y las comunidades en las instituciones educativas, con el propósito de plantear orientaciones educativas para la promoción de dichas alianzas. Un primero específico, que es identificar las perspectivas que subyacen a estas alianzas ya establecidas. Otro objetivo específico está alrededor de evaluar mediante una escala valorativa la incidencia de la participación de los padres en niveles, tipos, también la incidencia de los enfoques y de las prácticas institucionales en estas alianzas. Desde los actores educativos, estudiantes, familias y profesores, también se va a hacer una revisión documental de los proyectos educativos institucionales y unas entrevistas a orientadores escolares, porque la documentación, pues históricamente ha referido el tema de las alianzas con las familias a la orientación escolar. Y un último, que sería como el producto del estudio, que es plantear orientaciones educativas para promocionar estas alianzas con el propósito de hacerlas exitosas, superar las barreras como parte de los proyectos educativos institucionales. ¿Y educativas en qué sentido? Pues que educativas abarcaría prácticas institucionales, abarcaría, digamos, acciones, estrategias pedagógicas. Entonces, por eso hablamos de orientaciones educativas. Bueno, ahora en relación con el marco teórico de la investigación, pues básicamente la revisión arrojó que una gran presencia de los modelos tradicionales, el que más aparece en la mayoría de los estudios es el modelo de involucramiento parental en educación de Einstein, seguido por el modelo ecológico sistémico del desarrollo humano de Bronfenbrenner. Y cuando entran en tensión los marcos, cuando empiezan a aparecer los alternativos, que la experiencia, digamos, ha comprobado que han hecho que esas alianzas sean más exitosas. Entonces, aquí hay un resumen pequeño porque son muchos. Entonces, hablamos de modelos alternativos como los modelos de asociación. Ahí están inscritos autores como Simeon, Griffin, que proponen un modelo de asociación para la equidad educativa. Los modelos de escuelas inclusivas de una autora española que se llama Cecilia Simon. Los modelos de liderazgo basados en comunidad de Roth y Volante, eso fue un estudio en Argentina. El modelo de alianza educativa de Contini en Italia.
Francis, quien propone un modelo de liderazgo escolar para la educación inclusiva, Duan, que propone un modelo de liderazgo transformador, González y Esteban Guitar, que proponen que las escuelas pueden generar alianzas con las familias y las comunidades desde los fondos de conocimiento para la justicia social a través de las praxis, digamos, innovadoras, transformadoras, y Gómez en Argentina, que propone las alianzas con base en el trabajo en redes, porque dice que la escuela en estos tiempos de tanta complejidad, pues no puede sola y necesita asociarse con todos los, digamos, sistemas o entes participantes en las comunidades. Estimada Sonia, se nos acabó Señor, el tiempo. ok, Muchísimas entonces, gracias por la presentación. bueno, muy bien, Muy interesante, de verdad, el tema. ok, y ahí Genial. dejo esas dos frases, gracias. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, a ustedes, Continuamos. gracias. Bueno, continuamos con la presentación y la ponencia titulada La literatura como experiencia viva, estrategias de aprendizaje, situado para la construcción de vocabulario en la primera infancia, a cargo de Bermúdez Quiroga Yesenia. Quería confirmar si Yesenia está con nosotros, porque no la vi ahorita. Creo que tampoco está. Bueno. Pero quien sí está, quien ya la ha visto, es Gutiérrez Inés Cecilia. Ella nos va a hablar sobre la resistencia pedagógica en la ruralidad, alfabetización emocional como puente ante la brecha digital. Entonces, Inés Cecilia, puedes iniciar. Claro que sí, buenas noches para todos. Soy estudiante de primer año de doctorado, entonces más que una tesis o un resultado de alguna investigación, mi ponencia es una propuesta que, como se darán cuenta, surgió ante una dificultad que mostró la educación en el tiempo de pandemia. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Están viendo en este momento la pantalla? No, no aún. Perdón. No. Hija, ¿me ayuda a compartir pantalla, por favor? Ay, qué pena, mira que ya la había ensayado y no sé por qué no comparto. Mire, aquí. ¿En cuál de estas será? Ya la acepté. Les digo que sigan con otro. Carlos, si desea, puede seguir con el otro mientras yo supero este impasse y yo ya estoy listica ahorita en los 10 minutos después. Qué pena. Vamos a ver si están conectados la persona que sigue. Entonces ahí yo te dejo pendiente, no hay problema. Sí, ya. Entonces, Como para no tenemos a... más tiempo. Tranquila, no hay problema. Tenemos a Constanza Jimena Calderón, quien nos va a hablar de más allá del saber, socioemocionalidad como fundamento del aprendizaje. Entonces llamamos a Jimena para revisar si está conectada. Está bien. Bueno. Nancy María Rodríguez Navarro. Quien también nos iba a hablar sobre educación bilingüe, ciudadanos globales, íntegros y comprometidos con los derechos humanos.
tenemos a Doris Amanda Mendieta Guzmán. No, seguramente por tiempo no han llegado. No sé si, ¿qué le sucedió a Cecilia? ¿Tienes algún Sí, inconveniente? está revisando la presentación, creo. Ah, ok. Y sí, porque nos quedaría faltando ya una última persona que sería Nicolás Roldán Arias. Y quedan Sí. pendientes pues los que no se han conectado. Y Yesenia Quiroga, tampoco. Falta Yesenia, Gloria María Bermúdez, Jimena Calderón, Nancy María Rodríguez, Doris Amanda y Nicolás Roldán, Ok. pero no están conectados. No hay problema. Demos unos minutos para que de pronto si Cecilia ya tiene la presentación o esperamos a las 7 para la siguiente presentación, ¿te parece? Súper. Gracias. Entonces te esperamos, Cecilia. Gracias. ¿Listo, Cecilia? ¿Ya estás preparada? Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias y ya voy a compartir. Voy a buscar aquí la presentación. Y... ¿dónde está? ¿Ahorita sí la ven? Sí, señora. Bueno, ay, qué pena con ustedes, disculpen. Sí, bueno. Para empezar, pues agradezco la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia que a pesar de las adversidades demostró pues como el poder de la resiliencia y la vocación. Por ello el título de mi ponencia es La resistencia pedagógica en la ruralidad, alfabetización emocional como puente ante la brecha digital. Como problema tenemos antes del problema, pues quiero como que nos ubiquemos en el contexto y todos recordamos ese 15 de marzo del 2020 como la fecha que marcó ese antes y ese después en el sistema educativo colombiano. Ese anuncio de la suspensión inmediata de las clases nos sumió como en esa profunda incertidumbre que iría a pasar con la educación. De un día para otro, pues el aula física desapareció y ese espacio como tan lleno de simbolismo dejó pues de estar en el radar de todos nosotros en la comunidad educativa. Desde este contexto, el objetivo de esta ponencia es analizar esas consecuencias pedagógicas donde los desafíos surgieron ante esa falta de conectividad y donde esos recursos tecnológicos en la educación primaria rural se fueron desvirtuando y llegamos pues a la conclusión en ese momento que teníamos que explorar cómo la inteligencia emocional se integrase en esa educación remota como un pilar fundamental para asegurar esa continuidad educativa, obviamente.
continuamos con el impacto que tuvo pues esta brecha digital, y fue un impacto, más bien no un impacto, sino un desafío significativo, porque especialmente en esas escuelas rurales como el Centro Educativo 30 de Agosto, que es donde soy docente hace ya 20 años, es una escuela con muchas dificultades en el aspecto de igualdad. Y esa brecha tecnológica se vio demasiado profunda para muchos, porque ya las plataformas virtuales como Zoom, como Google Meet, como Teams, resultaron ser como invisibles para estas comunidades e inalcanzables. Como afirma un autor que es Bauman, esos espacios se convirtieron para ellos en espacios vacíos. La virtualidad definitivamente nunca llegó a esas instituciones. Entonces, la docente le tocó reinventarse. Ante esa brecha digital, no solo esa limitación tecnológica se dio, sino que ya estaba la brecha en este aspecto, y entonces se vio afectado y se comprometió el derecho a la educación, lo que generó obviamente un profundo impacto emocional, manifestando emociones como la ansiedad, la frustración, no solo a los docentes, sino a los estudiantes y a las familias. Para ello, trabajamos una metodología en ese momento, que es la metodología de la cual la metodología fue obviamente esa experiencia personal, y obviamente como es una propuesta que apenas está en proceso, porque apenas les estoy contando esa reflexión, y es una tesis que está en proceso de investigación y en su estado inicial. La propuesta metodológica va a ser una metodología autoetnográfica, una metodología que permite analizar esos fenómenos y esa propia experiencia, y ese carácter cualitativo desde este método me va a permitir narrar y reflexionar sobre mi experiencia personal, donde esta maestra investigadora en este contexto educativo, cómo a través de esa documentación y de esas estrategias utilizadas, esas estrategias análogas, porque tocó recurrir a la educación análoga, y fue triste porque los niños los niños nacen, y esta generación de niños de los que hablamos desde el 2000 en adelante, es una generación nativa. Entonces, tristemente, cómo los niños tuvieron que recurrir a una educación análoga en un momento donde el Internet pues cubre pues todos los espacios de la sociedad. Entonces, tristemente, a través de esa ausencia, o más bien por esa ausencia de tecnología, esos espacios se transformaron y los roles inmediatamente cambiaron. Todas las dinámicas cambiaron, no solo al docente, sino también a las familias y a los estudiantes. Como les decía, los roles en la resistencia pedagógica cambiaron. Entonces, el docente inmediatamente le tocó ser el mediador en este proceso, le tocó reinventar su enseñanza ante las guías impresas y utilizar otras estrategias que permitieran a las familias y a los niños seguir sintiéndose parte de un proceso educativo y parte de una educación, no se sintieran frustrados y no se sintieran desvirtuados de todo este proceso educativo, a pesar de no contar con la virtualidad como apoyo. Obviamente, sin ese encuentro cotidiano, el docente en la aula, y sin esos recursos tecnológicos, nos vimos obligados, creo que muchos, a replantear ese acto pedagógico. Como esa entrega de guías, a pesar de violar las normas de aislamiento, como el quédate en casa, se convirtió como en ese acto de resistencia pedagógica para asegurar la continuidad de la educación. Los estudiantes, a pesar de ser esa generación, como les contaba, de nativos digitales, muchos niños no pudieron acceder a la educación virtual debido a esa profunda desigualdad tecnológica, esa preocupación, esa frustración, se convirtieron en un obstáculo para su aprendizaje. Obviamente, estas emociones no permitieron que fluyera el aprendizaje de la manera que esperábamos. Y las familias, pues definitivamente fueron ese apoyo, ese mediador, donde fueron y reafirmaron que son el pilar fundamental de la sociedad, se transformaron en ese faro emocional y se convirtieron en ese puente esencial entre la institución y el estudiante. Y ese rol en el que muchos no estaban preparados, les tocó
tristemente les tocó cambiar esas dinámicas y cambiar esos espacios de casa para convertirlos en aulas. Sigo con las conclusiones para ir finalizando. Bueno, la alfabetización como solución, las guías impresas que garantizaron esa continuidad académica, la inteligencia emocional que mantuvo la conexión y mitigó el aislamiento y el acompañamiento, pues, de la familia que fue fundamental y vital en este proceso. Como conclusiones, pues, tenemos que la inteligencia emocional fue ese pilar de resistencia pedagógica, fue ese pilar de resistencia emocional ante la brecha digital, la cual exacerbó esas desigualdades existentes. Otra conclusión fue la vocación. Definitivamente la vocación y los vínculos afectivos son esenciales para la educación en contextos más vulnerables, en este caso la ruralidad, a la cual no se tuvo acceso. Para finalizar, quiero pues que analicemos mi propia experiencia, ¿cierto? Desde un método que nos permite reflexionar cómo la educación, además de ser una fuente de conocimiento, se permitió en un puente vital para sostener esos vínculos emocionales en el momento de pandemia, además de apoyados con la familia, permitir que el estudiante se siguiera sintiendo parte de y pudiese manejar esas emociones de la mejor manera. Para finalizar, quiero leerles una frase donde espero pues que esta ponencia les inspire a valorar la resistencia y la vocación desde el poder de la conexión humana en la educación, incluso en los contextos más difíciles. Muchas gracias a todos y perdón pues por la espera ante la dificultad, aquí el impasse tecnológico. Muchas gracias. Gracias, Inés. Muchas gracias por tu presentación. A continuación vamos a presentar la ponencia titulada Las pedagogías feministas, una mirada emancipadora para la escuela, a cargo de Bermúdez Barrera, Gloria María. Recordamos que cuenta con 10 minutos para su presentación. Muchas gracias. Sí, ya voy a presentar mi pantalla. Un momento, por favor. Un momento que no encuentro. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, señora. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de encontrarnos con personas de diferentes espacios pues, educativos que se están pensando pues, la educación desde otros enfoques. Precisamente mi ponencia se titula Las pedagogías feministas, una mirada emancipadora para la educación. Corresponde a un proceso de tesis de grado en el doctorado de la Universidad Santo Tomás, que ya pues estoy finalizando, espero pronto en estos días, perdón, listo. En ese sentido, pues contarles un poco por qué acercarnos a la educación desde una mirada precisamente de las pedagogías feministas, que pareciera para algunas personas como un título distinto o pues no es tan común en otras pedagogías críticas que también están presentes dentro de la mirada pues que cuestiona precisamente la escuela. Y precisamente voy a mostrar en un caso particular de por qué hablar desde este enfoque pedagógico que no se constituye como un modelo igual a otros enfoques pedagógicos, es decir, no busca una estandarización, sino busca generar unas reflexiones muy profundas frente a aconteceres que pasan en la escuela. Y precisamente los objetivos de estos 10 minutos es revisar uno de los resultados de la investigación doctoral que estoy haciendo en la universidad,
por supuesto, pretender que las personas que me están escuchando puedan entender por qué hablar de pedagogías feministas para hablar de una mirada transformadora a la escuela, pero en particular de una mirada que le aporte a reconocer que hay otra epidemia que no se acabó con la epidemia cuando la del COVID, a propósito de lo que está hablando la compañera anterior, sino que hay unas epidemias que están silenciadas y que tiene que ver con las violencias sexuales que acontecen en la escuela. Especialmente mi mirada es de un corte, pues de una fecha en particular, desde 2018 al 2024, pero que por desgracia pues está presente en todas las épocas de la escuela y pues en general de la humanidad. Y en ese sentido, reconocer que las pedagogías feministas pueden ser unas herramientas muy potentes y necesarias para prevenir, atender, incluso podría decir sanar esas violencias que se presentan en las escuelas y que lo están haciendo de alguna manera algunas docentes que se están atreviendo a plantearse la educación desde esta perspectiva teórica, política y ética. En ese sentido, ahí como aparece, pues los fundamentos de las pedagogías feministas son muchos y por eso lo hablo en plural, porque efectivamente, así como hay muchas maneras teóricas y políticas y éticas de incluir el feminismo en la educación, las pedagogías feministas también parten de una mirada que es plural, precisamente porque su lógica es la pluralidad y la diversidad, no de alguna manera como se le ha cuestionado desde miradas realmente sesgadas, que lo que busca es de alguna manera dogmatizar, sino todo lo contrario, es una apuesta por una educación crítica y por eso parte también y su fundamento se parte desde las pedagogías críticas, la educación popular y las teorías feministas que igual sí son múltiples. Fundamentalmente, estas pedagogías cuestionan esos aspectos de los currículos de las escuelas en las que la educación sigue centrándose en una apuesta androcéntrica, es decir, androcéntrica y antropocéntrica y eurocéntrica, en donde efectivamente, como aparece ahí, aparecen unos silencios o unas epistemología de la ignorancia, en tanto se desconocen los aportes sistemáticos que han hecho, uno, la mitad de la humanidad, a la historia, al arte, a la ciencia. Se desconoce, nunca se habla de los aportes que en particular pues hacen las mujeres en su diversidad, entendiendo que las mujeres no son igualitarias y en un grupo homogéneo, sino que tienen diferencias de clase, raza, orientación sexual, pero también otros grupos sociales que han sido excluidos de la escuela y que del cual nunca se habla, pero no solamente es un tema de plan de estudios o de temáticas, sino que eso ha llevado a que los mismos saberes o aconteceres o propuestas y metodologías también no estén ahí presentes. En ese sentido, las pedagogías feministas tienen una apuesta precisamente por un discurso pedagógico que amplía sus horizontes y el horizonte de sentido que está pasando en la escuela. Un horizonte de sentido en el que se habla de la diversidad, entendiéndola en general, del género, de la clase, de la raza. Y en esa apertura de los horizontes de sentido, pues de las diferentes necesidades que se tienen hoy en día y que no han sido necesidades que estén hoy en día, sino que siempre han estado presentes, sino que hoy han tenido un poquito más de politicidad, como es el tema de las emociones, la afectividad, la salud mental, entre otros. En ese sentido también, por eso, esta pedagogía promueve la ética del cuidado, la afectividad y la solidaridad en la escuela. Y con la ética del cuidado me estoy refiriendo a esa cuestión amplia en la que las personas precisamente se relacionan de maneras distintas, donde lo principal precisamente es el cuidado de la vida y los aspectos que ella la sostiene. En ese sentido, cuando estamos hablando de la violencia sexual como un problema socioeducativo, estamos hablando de que en cifras, estamos hablando de que cada cierto tiempo hay un ejercicio de violencia sexual de las diferentes maneras en niños, niñas y jóvenes, y que eso ha entrado a silenciarse a partir pues, de una injusticia epistemológica y una justicia testimonial. Es decir, no tenemos los canales para
que escucharles, ni para que ellos puedan expresar todo lo que están sintiendo, viviendo, en la que también estas pedagogías precisamente cuestionan a veces los roles de esos lugares que se supone que deberían ser seguros para la protección de la familia, de los niños y las niñas y los jóvenes, como la familia, la misma escuela y otras entidades donde estas situaciones pasan diariamente frente a nuestros ojos y pues parece que no pasara nada. Por eso, cuando se habla de violencia sexual desde este enfoque, se habla de que no es solamente un tema de una violencia sexual en particular, no corresponden a hechos aislados, sino corresponde a una manera con un mandato, es decir, se aprende a hacer este tipo de ejercicios de violencia y agresión hacia cuerpos pues que buscan ser subyugados. Y en esa medida, precisamente la cuestión, lo que cuestionan las pedagogías feministas, que para acabar con este flagelo es empezar a cuestionar esos mandatos de masculinidades hegemónicas, en donde se considera que niños, niñas y cuerpos no hegemónicos pueden ser objeto de control, disciplinamiento y de apropiación sin que pase absolutamente nada, y que cuando pasa eso, pues se silencian, se callan y no pasa nada. Eh, hay otras violencias, porque esta violencia está conectada con la violencia social, está conectada con la violencia política, lo conocemos por el marco del conflicto armado, está conectada precisamente con los colonialismos que legitimaron los procesos de violencia sexual en los cuerpos, por ejemplo, racializados, está conectada con la heteronormatividad. Y en ese sentido, al estar conectada con otro tipo de violencias, pues también está conectada con otro tipo de justicias. Justicias en las que no necesariamente solo lo penal es lo más importante, sino que se constituyen unas justicias que buscan la restauración del daño que se ha hecho, tanto para la víctima, pero reconocer qué pasa cuando los victimarios, por ejemplo, son niños jóvenes que desde muy temprana edad están siendo parte de estos mandatos de masculinidad. Y también propone unas justicias comunitarias, en donde precisamente al resarcir el daño implica lo más importante. Eh, no me quiero quedar en los detalles metodológicos, pero sí hablar un poco de que al ser una investigación con un tema sensible, tiene unos riesgos en particular y unos riesgos precisamente de revictimizar a las personas. Por lo tanto, digamos, las metodologías que utilicé para trabajar eso no solamente eran entrevistas bajo el canon pues académico que se hace, sino buscar una entrevista que buscara la empatía con las maestras pues, y maestros que trabajan desde estos enfoques en las escuelas. También pues conocer las experiencias de varias estudiantes que lo hacen. Y para eso, como estoy hablando de cosas que pasan por el cuerpo y que han sido silenciadas, que no son fáciles de hablar, pues trabajé también con mapas corporales para hablar de, no directamente del hecho, porque no es el sentido de una investigación sobre violencia sexual, hacer un poco de amarillismo frente a eso, sino de cómo al hablar y contar lo que están pasando a través de estas metodologías, el mapa corporal, una cartilla que trabajé, otras entrevistas, las personas puedan hablar de lo que están sintiendo, pero también de alguna manera reflexionando con ello puedan ir pues elaborando también y tanto las cosas positivas como negativas que están haciendo. El enfoque de este trabajo pues se hizo desde la hermenéutica crítica. Y en ese sentido, lo que generó un poco este ejercicio y esta ponencia, quisiera hablar de tres cosas en particular, pues porque salieron bastantes, pero por el tiempo, tres cosas importantes. La primera, hay una polifonía de narrativas y memorias importantes en la escuela frente a la manera como se abordan las violencias sexuales, que son muy dolorosas, muy tristes y de las que tenemos que empezar a hablar de manera muy concreta, porque si no se hace eso, seguimos haciendo como que no pasa absolutamente nada. Pero esas polifonías también pasan por ejercicios de resistencia y de experiencias personales que, como lo propone las pedagogías feministas, la experiencia se vuelve un conocimiento importante y sensible. Entonces, las maestras, al narrar lo que estaban pasando en sus aulas, al contar cómo hacen justicias testimoniales, es decir, al creerles a sus estudiantes, pues pueden hacer ejercicios no solamente de construir conocimiento, atender las situaciones, no solamente para quien fue víctima directa, sino en general
para que todo el mundo pueda hablar de todas esas violencias que atraviesan a los niños, niñas y jóvenes en las escuelas, que no son solamente las sexuales. Y en ese sentido, al hablar, pues uno permite construir críticamente también lo que he vivido, reconocer lo que viven las otras personas desde un ejercicio empático, no desde la abstracción, sino de entender por qué lo vive, lo entiende, y un ejercicio también un poco de sanación. Obviamente, estas polifonías implican reconocer que en la escuela transitan saberes distintos que, aunque no los nombramos y no los reconocemos, están allí presentes. Y esos saberes se articulan precisamente con los saberes académicos, ancestrales y comunitarios. Y que efectivamente, como lo decía una de las compañeras que hizo parte del ejercicio de participación de esta investigación, que enseñar es más que leer, más allá de las palabras, y que efectivamente cuando estamos hablando de un ejercicio de justicia testimonial y epistemológica, reconocer que en la escuela no solamente se habla con la oralidad o la palabra escrita, sino con una serie de cuestiones como por ejemplo los gestos, los mismos silencios que muchas veces son aplaudidos, pero que cuando alguien está muy en silencio, pues nos está comunicando algo y muchas veces le es ignorado. También que encontré Gloria, muchísimas qué prácticas pena contigo. educativas. Tengo que interrumpirte. El tiempo ya se cumplió. Muchas gracias, muy ¿Sí? interesante tu ponencia. Muy interesante, muchas gracias. Gracias por tu intervención. A continuación vamos a presentar la ponencia titulada Más allá del saber, socioemocionalidad como fundamento del aprendizaje, a cargo de Calderón Constanza Jimena. Le recordamos que cuenta con 10 minutos para su presentación. Ay, perdón un momentito, discúlpeme, es que estoy teniendo unos pequeños problemas de conexión. Estamos teniendo unos problemas aquí de conexión en el sector donde estoy habitando. Perdóneme, discúlpeme un segundito, es que estoy tratando de cuadrarlos. Qué pena con ustedes. Si quieres, ve solucionando el tema. Mientras tanto, yo llamo a la persona que sigue, ¿te parece? Sí, sí, qué pena con ustedes. Es que se nos está yendo la luz aquí en el sector donde estoy. Yo vivo en Zipaquirá y se nos está yendo la luz el día de hoy. Qué Tranquilo, no pena hay con problema. ustedes. No hay Gracias. problema. Entonces, continuamos con la presentación de Doris Amanda Mendieta Guzmán about assessing the effects of Bogotá's bilingual policies and communication skills in public BEM schools. Doris Amanda. Doris Amanda, ya te veo conectada. No sé si puedas activar el micrófono e iniciar con tu presentación, por favor. Nancy Rodríguez, ¿ya pasó, profe Carlos? No, Que ella creo es la persona que sigue, si quieres ya llamamos. ¿Te parece? sí, sí, Entonces, aprovechemos el tiempo. Nancy María Rodríguez Navarro. Ella nos va a hablar sobre educación bilingüe, ciudadanos globales, íntegros y comprometidos con los derechos humanos. So, Nancy, pero no la veo conectada, no sé si aparezca con otro nombre. Profe Catalina, ¿tú quieres confirmarme, por favor? No, tampoco la, perdón, tampoco la veo. Nancy, O Nicolás Roldán, que sería también otro ponente. Nicolás me lo veo conectado, no sé si sí, Nicolás quiera iniciar. sí, Bueno, Nicolás, sí, señor. ¿estás listo? Eso. Adelante. Entonces, Nicolás nos va a hablar sobre tierra y comunidad, estrategia para la sostenibilidad agrícola y la transformación socioeducativa. Muchas gracias, Nicolás.
Vale, vale, regáleme un momentico y ya comparto pantalla. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, señor, muchas gracias. Y la presentación ya se ve, es que desde aquí no alcanzo a ver si ya se ve o no se ve todavía. Sí, está perfecto, Nicolás. Listo, vale. Entonces, buenas noches, mi nombre es Nicolás Roldán Arias, soy estudiante de la licenciatura en Biología. Hoy les vengo a presentar la estrategia para la sostenibilidad agrícola y la transformación socioeducativa. Esta tiene como nombre Tierra y Comunidad. Esta investigación nace bajo las necesidades identificadas que son las siguientes. La educación formal no logra llegar de forma efectiva a las comunidades rurales para la sostenibilidad agrícola. Las prácticas agrícolas tradicionales generan impactos negativos en el ambiente. Se requiere educación contextualizada, tecnológica y transformadora. Una pregunta, ¿si están viendo bien mi presentación? Es que desde aquí no Sí, Nicolás, lo creo que estamos se viendo. quedó. ¿Sí? Sí. Listo, vale. Bueno, el objetivo de esta investigación es proponer el diseño de un OVA como estrategia pedagógica para promover la sostenibilidad agrícola en la vereda del Diamante del municipio de Venecia. Aquí quiero abrir un paréntesis y es hablar un poco del municipio como tal. Este municipio está ubicado a 3 horas y media de Bogotá. Uno de sus ejes principales, sus ejes económicos principales, es la agricultura tradicional. Más del 80% de su economía se mueve a través de la agricultura tradicional. Este OVA o objeto virtual de aprendizaje está diseñado en unas plataformas de Geniali y EducaPlay. Se escogieron estas plataformas porque se adaptan al saber campesino y al contexto local. Son de fácil uso y ellos la pueden usar sin mucha dificultad y les gusta este tipo de plataformas. Aquí en esta diapositiva podemos ver cómo la comunidad interactúa tanto con EducaPlay como con Geniali, que fueron las dos plataformas que se usaron. La siguiente diapositiva en esta podemos ver la primera estrategia que se usó, que es una infografía en Geniali, donde se habla de los principales usos agrícolas tradicionales, como por ejemplo la degradación del suelo, el uso excesivo de químicos, el cambio climático también tiene que ver ahí. También quiero aclarar que en esta infografía hay un video de ayuda que es más metódico y más pues hacia la gente, explica de una forma muy interactiva. Y el segundo es un juego que es hecho en EducaPlay. Si me permiten, ya les muestro cómo se ve el juego. El juego es fácil, que es la unión de su definición con su concepto. Entonces, por ejemplo, está el concepto de insecticida y va con su definición. Entonces, el insecticida va con, aquí está, sustancia o compuesto químico utilizado para prevenir controles de enfermedades causadas por hongos. Bueno, este es el del fungicida. Entonces, si lo conectamos, ellos se enlazan. Digamos que si vamos a conectar el insecticida con algún otro, genera un error. Entonces, ahí no van a... Entonces, se usó esta plataforma porque es muy interactiva con la comunidad. Bueno, fundamentos teóricos que usamos para esta investigación. Usamos a Vygotsky por el aprendizaje social y sus herramientas culturales, a Piaget por asimilación y acomodación del conocimiento, a Freire por su educación popular y transformación social, y a Siemens por su conectivismo y aprendizaje digital. En metodología usamos un enfoque mixto, cualitativo más cuantitativo.
En diseño, una investigación, acción participativa o IAP. Y en población, la comunidad campesina de la vereda del Diamante. Instrumentos que se usaron fue entrevistas, fichas de caracterización veredal, análisis de datos, talleres y observaciones. Aquí quiero aclarar el por qué usamos la investigación mixta, y es la combinación perfecta entre ambos mundos. Por un lado está la cualitativa, que permite entender a profundidad las percepciones, experiencias y contextos de la comunidad, y por otro lado está lo cuantitativo, que brinda datos numéricos y objetivos. Como podemos ver en un lado de la diapositiva, está la distribución etaria, que esta pues nos permite dar un vistazo a la comunidad, y es que es una comunidad que la mayor parte de la población se encuentra en una edad productiva, que es de 36 a 59 años. Ya ellos normalmente se dedican al campo o a una agricultura tradicional. Por otro lado está la fase del proceso, está el diagnóstico, que es conocer prácticas agrícolas tradicionales actuales en la vereda. Estas prácticas son, como lo mencionaba antes, son tradicionales, o sea, quiere decir que usan fungicidas, insecticidas, herbicidas para poder cuidar el cultivo. Normalmente ellos no son tan cuidadosos con el uso de este tipo de sustancias o de químicos. Entonces ahí es donde nace el diseño de la estrategia didáctica en la comunidad. Este diseño se trabajó con la Junta de Acción Comunal de la Vereda para identificar como tal el inconveniente que estaban teniendo ahí, y de ahí se diseñó el OVA. Y este se implementó con talleres presenciales más recursos digitales. Aquí también cabe aclarar algo, y es que la comunidad fue muy colaborativa, nos ayudó a hacer el OVA para pues que los objetos pedagógicos cumplan y se vayan hacia la comunidad con el contenido que sí aporten a la comunidad. Bueno, y en resultados está el fortalecimiento del tejido social y del trabajo en equipo, mayor conciencia ambiental sobre prácticas agrícolas, interés comunitario en herramientas digitales, empoderamiento de la comunidad en procesos educativos. Y como conclusión, podemos decir que la educación puede y debe transformar el territorio. Los OVAs fortalecen la autonomía comunitaria y la transformación para la sostenibilidad rural. La tecnología puede y debe adaptarse al contexto, y educación más comunidad es igual a transformación ambiental y social. Y para finalizar, me gustaría terminar con esta frase que creo que va muy al tema. Es: la educación no cambia el mundo, la educación cambia a la persona que va a cambiar el mundo. Freire. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu ponencia, muy interesante. Continuamos entonces con Jimena, Constanza Jimena Calderón. No sé si ya pudo solucionar el tema de su conexión. Perdón, interrumpo. Ya no se ve mi pantalla, ¿sí? ¿Ya dejé de compartir? Ya Sí, señor, dejaste, ya sí, dejaste de señor. compartir. Gracias. Bueno. Entonces, no sé si Constanza Jimena es por ahí, por favor. Ya. Muy buenas noches para todos. Voy a tratar de compartir la pantalla. Porfa, me avisan si ya la comparto. Toda la pantalla. Por favor, me avisan si ya se está compartiendo pantalla. Sí, ya. Sí, señora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Constanza Jimena Calderón. Actualmente estoy cursando doctorado en educación. Digamos que esta es una investigación que está iniciando con el eje de la parte socioemocional como un fundamento
importante en el aprendizaje. En comenzar, digamos que con esta reflexión, es como empezarnos a preguntar, ir más allá de la parte académica, es empezarnos a preguntar qué sucede en cada aula, qué sucede en la mirada de nuestros estudiantes, en cada experiencia que tenemos, en cada gesto cotidiano. Y con ello me refiero a esta dimensión tan importante, pero que muchas veces es invisible, como es la socioemocionalidad, y esta que es tan determinante dentro de cada proceso de aprendizaje. Digamos que durante muchas décadas nos hemos centrado en lo que es los contenidos, las metodologías, los estándares, las evaluaciones, que bien sí son muy importantes, pero que más que nunca más nos lleva a preguntarnos qué sucede con quien aprende, qué siente esta persona mientras aprende, cómo influye su mundo emocional en su proceso de aprendizaje. Las competencias socioemocionales emergen como pilares fundamentales, cómo se aplica, fortalece el desarrollo integral, nos fortalece también en la parte académica de nuestros estudiantes, permite obtener muy buenas relaciones sociales. La educación emocional, digamos que como nos lo plantea Vizquerra, es un proceso continuo que fortalece aspectos significativos del aprendizaje, como la autonomía, la empatía, la autorregulación. Esas habilidades que nos ayudan a regularnos en una clasificación como nos lo plantea Stephanie Jones, que es una investigadora de Harvard, y nos plantea una clasificación funcional de las habilidades en el aprendizaje, lo que es la parte cognitiva, cuando se tiene en cuenta la concentración, la atención, todos estos procesos cognitivos de nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo la parte emocional, donde cómo me relaciono con el otro, cómo me siento, cómo aprendo. Tener en cuenta ese conocimiento emocional, que es tan importante para reconocer y expresar y regular las emociones, que es la base para la construcción de las relaciones sociales. Esas reglas sociales que me permiten interpretar los comportamientos de los demás, esas relaciones interpersonales, esta relación entre docente y estudiante que es tan importante y que actualmente el estudiante, digamos, debe ser como el centro de la educación, el centro del aprendizaje, y nosotros como la guía, y a la vez nosotros también estar aprendiendo de ellos. La educación integral, vista como una comprensión de comprender su realidad, relacionarse y adaptarse a la misma, a partir de ese aprendizaje significativo que nos planteaba Oswald, que conozco, cómo lo relaciono con los nuevos aprendizajes que voy a obtener, esa formación para la vida, esos procesos asertivos que tengo con los diferentes contextos con los que nos relacionamos, sea en la parte familiar, en la parte social, en la parte escolar, cómo me desenvuelvo en los diferentes contextos. La metodología que se plantea desarrollar durante todo el proceso investigativo es cualitativo con una perspectiva interpretativa. Es empezar a comprender la profundidad entre las competencias socioemocionales y el aprendizaje. Es a través de cuestionarios tipo Likert, obviamente adaptados, porque esto va a ser, digamos, relacionado a niños de primaria. Entonces, es formular este tipo de cuestionarios de acuerdo a los grados en los que se vaya a implementar. Hacer como una dinámica en la cual los niños comprendan lo que ellos les agrada, lo que no les agrada tanto. Las conclusiones a las que se llega. El estudiar la parte socioemocional es un componente esencial e importante en el aprendizaje, como la emocionalidad es un eje transversal que debemos seguirlo investigando, seguirlo explorando en cada uno de los contextos donde nos desarrollamos, incorporar diferentes instrumentos de evaluación cualitativa y formativa, seguir promoviendo investigaciones continuas y contextualizadas con respecto a todo este proceso, porque como nos lo plantea García y Niño, una educación integral involucra una formación para la vida, que implica desarrollar una educación socioemocional, donde cada niño es un componente esencial que le permite desenvolverse en diferentes entornos, promoviendo un aprendizaje efectivo que se manifiesta en cada etapa de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación.
ya dejé de compartir, perdón. No, Aún no. ya, creo Acá. que sí, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Me Muchas funcionó. gracias, Gracias a Jimena. Dios me funcionó la luz. Muchas gracias. A ti, felicidades. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un último llamado a Yesenia Bermúdez Quiroga, que nos venía a hablar de la literatura como experiencia viva. No sé si Yesenia se encuentra en esta sala. Y también quedaría pendiente la presentación de Nancy María Rodríguez Navarro en educación bilingüe. No sé si también se encuentra en la sala. Disculpe, buenas noches. María Every Cabrera, ¿ya la llamaron? No, no está citada para esta reunión. Por favor, ir revisando la agenda para cuando le llegue la notificación. No, en la para agenda esta. estoy en la sala 6. No, estimada María Evelyn, estás en la sala 1. Ya te voy a poner el enlace en el chat para que te dirijas allí y puedas presentarte, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Parece que hemos finalizado en esta sala. Les ponemos a su disposición en el chat el enlace de otras salas en caso de que quieran unirse y seguir escuchando las ponencias. Muchísimas gracias por su participación y por su atención. Y por supuesto les estaremos compartiendo la programación del día de mañana. Por favor, muy atentos a sus correos. Muchas gracias. Recuerden llenar el link de asistencia que en un momento pondré nuevamente en el chat. Carlos, muchas gracias por su paciencia ante mi impasse. No, con todo gusto. Dios los bendiga.